Claro, claro. Cuando nosotros ya estamos pensando en algo, automáticamente nuestra boca ya lo está diciendo. Cuando nuestro cerebro piensa en mover la mano, el pie, ya lo estamos haciendo. Y de la misma manera, cuando el sonido, cuando un objeto vibra, como dice aquí, Pablo Villagrán, copiando esto, por favor, ya dejé el chat, necesito que copie esto del cuaderno. Cuando ya cualquier objeto, ¿verdad? Cualquiera, cuando encendemos la tele, cuando cerramos la puerta, cuando toca el timbre de nuestra casa, cuando mamá nos dice, ya está el almuerzo, ¿verdad? Esto vibra y hace que en el ambiente vayan las ondas y se provoque el sonido. Y hay muchos sonidos, ¿verdad? Hay sonidos fuertes, sonidos frágiles, débiles, estridentes, ¿verdad? Que son los que pueden lastimar hasta nuestros oídos. No sé qué están escribiendo, pero yo necesito que escriban en el cuaderno, no en el chat. ¿Sí? Y dice aquí, son ondas que se propagan en el aire. Eso dice aquí, son ondas que se propagan en el aire. Y por ejemplo, una explosión. Una explosión es un sonido súper grande que lo podemos escuchar a distancia. A una distancia súper grande. Miren, hay un país muy lejos de aquí que pues tenía como bombas resguardadas y estas al estar muy poco resguardadas estallaron y provocaron una muy grande explosión que se oyó a kilómetros, 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 kilómetros de distancia y fue bastante impactante. No solo el ruido que provocó todo esto, sino también el humo y gritos de la gente, ¿verdad? Todo esto. Si ustedes pudieron ver en las noticias, pues esto pasó. También muchas veces cuando escuchamos sirenas de las ambulancias, las podemos escuchar a distancia. ¿Por qué? Porque tienen una intensidad bastante fuerte. Son sonidos grandes, son sonidos que necesita la gente escuchar a distancia. ¿Sí? Y bueno, ya si no lo terminaron de copiar, ya saben qué pasa. Y bueno, lo voy a subir un poquito para que nos quepa todo. Y bueno, también quiero contarles, como les hablaba, que habían ruidos que son bastante fuertes y hay otros bastante débiles. Está la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es parte del sonido. Esto también lo copian y pueden hacer 1 o 2 dibujos de los que yo puse aquí. Trato de escribir palabras cortas, escribir textos muy pequeños para que a ustedes les dé el tiempo. ¿Y qué es la intensidad? La intensidad es con ese volumen o ese sonido fuerte o débil que yo voy a colocar. Un ejemplo muy fácil es el de la televisión, ¿sí? Cuando nosotros queremos ver una película y tenemos un teatro en casa, tenemos bocinas, nosotros queremos sentirnos en el cine. Y Pablo, ¿puedes escribir y dibujar, por favor, y dejar ya el chat? Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le subimos el volumen a la televisión, porque nosotros queremos sentirnos en el cine, ya se vuelve fuerte. Cuando nosotros estamos escuchando música y no queremos escuchar otra cosa, no queremos escuchar la tele o las noticias que mamá y papá ven, o no queremos escuchar una conversación que mamá y papá tienen, entonces podemos usar nuestros audífonos y a veces le colocamos la música a muy alto volumen. Y eso es la intensidad, ¿verdad? Es lo fuerte. O posiblemente solo queremos escuchar un poco de música mientras estamos haciendo tareas y lo podemos poner débil, o sea, bajo volumen. De la misma manera que utilizamos la televisión, ¿verdad? Subimos el volumen, bajamos el volumen, subimos el volumen, bajamos el volumen, según sea necesario. Otro ejemplo es que cuando nosotros queremos ver tele, pero hay personas que tienen techo de lámina. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve?
llueve muy fuerte. Entonces el sonido de la lluvia contra la lámina es un sonido bastante fuerte. Ahí hay intensidad, ¿sí? Ahí ya hay intensidad. ¿Qué pasa? Ya no nos deja ver la tele, ya no nos deja platicar, ya no nos deja escuchar música. ¿Y qué hacemos? Subimos el volumen para que no se escuche, ¿sí? Ustedes que han visto películas, han visto que cuando a veces las actrices y los actores están como en un baile, en una disco, están en algún evento, hablan bastante fuerte, ¿sí? Por la intensidad, ¿sí? Y aquí entonces yo les muestro unos audífonos y también la ambulancia que podemos ver que son sonidos débiles y también sonidos fuertes. ¿Qué pasa también con el sonido? El sonido también tiene un tono. ¿Qué significa un tono? Un tono es cuando el mejor ejemplo es un coro. Y los que han estado en un coro o han visto un coro o el coro cuando hacemos las misas, hay diferentes personas. Y no es porque entre más mejor, ¿verdad? No. Un coro es cuando hay personas que tienen la voz más ronca, como el profesor Efraín, ¿verdad? Él tiene una vocesota que es así grave, es grande. Pero si hablamos de Miss Wendy, ella tiene una voz suavecita, chiquitita, ¿verdad? Es un poquito más aguda. Y mi tono de voz es diferente al de ellos dos. También el profesor Oscar tiene un tono de voz diferente al de el profesor Efraín o al del profesor Diego, para quienes conocen al profesor Diego o al profesor César. Los hombres regularmente tienen voces graves, o sea, más fuertes. Ustedes cuando crezcan van a tener una voz más fuerte, o sea, los varones, ¿sí? Y las niñas, o sea, las mujeres, tenemos nuestro tono de voz un poco más agudo. Eso significa que es en la forma en que se nos escucha. Imagínense cuando yo daba clases, dicen, ¿verdad? Dice el profesor César, que era el que siempre estaba abajo de mi clase, que a mí se me escuchaba porque mi tono de voz, a pesar de que es agudo, es fuerte, ¿verdad? Entonces marco intensidad, que es lo que estábamos viendo con la ambulancia y los audífonos. Entonces, aparte de que mi tono de voz es un poco entre agudo y grave, tengo intensidad. Eso significa que yo hablo fuerte. Y hay otros profesores que también lo hacen. Miss Claudia de inglés, que ahora es maestra de los grandes, ella también tiene un tono de voz bastante fuerte. Y aparte la intensidad que ella le coloca a su tono de voz. Mami podrá tener una voz dulce. Y aquí no me van a dejar mentir y quiero que levanten la mano. ¿Qué mami tiene su tono de voz así bien dulce, pero cuando se enoja, la intensidad la sube? Ve, Fátima levantó la mano, Andrés, Elena, muy bien, casi toda. Fernanda sí no levantó la mano. Paula, Jefferson, Katy, ¿verdad? Mamá tiene una voz dulce, pero cuando se enoja, la intensidad la sube, ¿verdad? Muy bien. Bajen la manita, bájenla. Ahí sí, mami, ya mami me va a hacer ahí caritas. Ya está diciendo, ay, la Miss no puede usar otro ejemplo, ¿verdad? Pero es un ejemplo en el cual... No, porque yo tengo audífonos. Ah, bueno, no puede escuchar, ¿verdad? Pero hay mamis que sí me escuchan. No quita todavía, por favor. Ok, ahí está. Entonces, el mejor ejemplo de un tono de cualquier sonido es que son agudos y son graves. Y por eso nuestro ejemplo, ¿verdad? Pueden que dibujen solo el coro o pueden que dibujen a un chico escuchando música, ¿verdad? Yo puse dos dibujos, dos imágenes, porque eso les da pauta a ustedes escoger el que ustedes quieran, ¿verdad? Eso es un tono. Así que el sonido, nosotros no le prestamos mucha atención, pero miren el sonido, todo lo que podemos llegar a aprender de él, ¿sí? No es lo mismo cuando nos habla mamá que cuando nos habla papá,
¿verdad? A veces papá está tranquilo, está relajado, está súper feliz, pero el tono de voz de papá es súper fuerte. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el sonido tiene diferentes características. Ustedes ahorita su voz es dulce, es chiquita, es tierna, es suave, pero también cuando se enojan, cuando ya le dan una intensidad, cuando ya ustedes, pues yo espero que no suceda, pero cuando ustedes le gritan a mamá o le gritan al hermano o le gritan al vecino, ya cállese o ya voy, ¿verdad? O cuando alguien está tocando la puerta, ¡yo abro! Ustedes ya hicieron esa intensidad. Ya le colocaron intensidad a su vocecita tan dulce, ¿sí? ¿Puedo ir al baño? Vaya mi amor, pero apúrese. Bueno, y por último, pero ya saben que no menos importante, también tenemos el timbre. Y no es el timbre de la casa, que conste. No es el timbre de la casa. El timbre, ahí yo puse un señor gritando, ¡ah! ¿Por qué, verdad? Así Fátima está ahí imitando como que está gritando, pero no está gritando. Y dice, permite distinguir un sonido de otro, la voz de otra persona. Y aquí no me van a dejar mentir, que cuando hablamos por teléfono, ¿sí? Nosotros sabemos quién nos está hablando y no hay necesidad de decir, soy fulanita, ¿verdad? Soy sutanita. Pero hay un detalle muy importante, ¿sí? Hay un detalle muy importante. Acá hay voces que se parecen. Por ejemplo, yo, como mis hijos están adolescentes, ustedes saben que mis hijos ya son adolescentes. Y ellos ahorita están cambiando su tono de voz. Pero entre Luz María y Juan David, yo aún no distingo porque el timbre de voz de ellos está ahorita muy parecido. Ya un poco más de tiempo en que Juan David ya crezca, eso significa que el timbre de voz de Juan David, por ser hombre, se va a elevar. Entonces ahí yo ya los voy a reconocer por teléfono. Y supongo yo que a veces cuando ustedes se quedan en casa y papá llama, no me van a dejar mentir que cuando hay hermanos, a veces papá dice, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Le dice Elena y tal vez era la hermanita. O al revés, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando si papá llama a la casa... A mí ya me ha pasado con mi hermana. Te ha pasado, ¿verdad? Máximo que ustedes no tienen mucha diferencia de edad. Entre Vale y Angelita no hay mucha diferencia de edad. Mamá se puede confundir. Mamá tiende a confundirlas. O por ejemplo, si el papá de Fátima sale y llama a casa y contesta a uno de los hermanos, posiblemente se va a confundir. Porque el tono de voz de los hermanos de Fátima, hay unos que se parecen y otros que no, por la edad, ¿verdad? Pero eso es el timbre, eso significa el timbre. Y cada uno tiene un timbre de voz especial y único. Les comento que ahora en la actualidad, en estos 2020, hay un aparatito que lo usa más que todo como la policía. El FBI y pues todo eso de seguridad. Lo utilizan para determinar que la persona que esté hablando o grabó un audio o grabó algo en un teléfono pueda distinguir a la persona. Porque la voz de cada persona es única, inigualable e irrepetible. ¿Qué significa eso? Que así como Dios nos hizo únicos, nuestra voz también es única. Se parece un poco a la de mamá, a la de papá, pero es única. ¿Sí? Así como nuestra huella, miren, véanse la huella del dedo. Cada uno mírese la huella del dedo. Es diferente. Mi huella no es igual a la de mis hijos ni a la suya. Y si ustedes